recursos humanos, capacitación, calidad, asesoría, administración, habilidades gerenciales, conferencias. Maestro en Administración de Organizaciones, Enrique Garza Holguín. El siguiente punto es la profundización sobre los estudios de la motivación humana y la dinámica de las organizaciones. Ya vimos que había teorías y vimos que estaba la teoría de relaciones humanas y la teoría del comportamiento. Ahí ellos empiezan a darse cuenta que hay algunos expertos, unas personas que se empiezan a preguntar qué es lo que hace que una persona trabaje intensamente o qué hace que una persona sea un flojo. ¿Qué hace que una persona sea responsable y qué hace que una persona sea irresponsable? Entonces empiezan a hacer experimentos, investigaciones y entonces encuentran que el ser humano tiene motivos para hacer las cosas. Y entonces hay varios autores que empiezan a hacer sus estudios sobre esto, sobre la motivación humana. Pero también empiezan a darse cuenta que de acuerdo a esta motivación, las empresas por eso son que tienen cierta dinámica. Es decir, si tú tienes en tu empresa donde la mayoría de tus colaboradores tienen motivación, y así se llama, y me voy adelantando, se llama motivación positiva, es decir, que tienes algo motivos que te buscan a acercarte al cumplimiento de algo, se le llama motivación positiva, pues entonces, sí, hay una dinámica, pero también puede ser que tú tengas, la mayor parte de sus trabajadores tengan motivación negativa. ¿Qué es una motivación negativa? Es los motivos que te alejan de algo. En este caso, ¿qué sería algo? Pues el trabajo. Pues una persona que normalmente tiene motivación negativa es una persona que siempre tendrá pretextos para no llegar temprano a la empresa, que siempre tendrá pretextos para no participar. ¿Por qué? Porque ya no quiere, o sea, por alguna razón él cree que ya no se le hace interesante el hacer bien su trabajo o el cumplir con su trabajo, porque cree que no le pagan bien, porque cree que está explotado, porque cree que abusan de él. Entonces tiene motivos para alejarse de esa actividad que sería la productividad. Pero también, y esa es otra parte de la dinámica del ser humano, que también él sabe de manera inconsciente que no está preparado o que le da miedo el buscar otra empresa para trabajar, porque lo más sencillo sería, si no me gusta lo que yo hago, pues no lo hago, pero como es lo único que me deja dinero en este mundo material, pues me aguanto, pero la mente se manifiesta en el comportamiento y por eso a veces no llego a tiempo, por eso falto, por eso soy una persona que no participo en el trabajo, soy una persona que no le echa ganas, que sale más su trabajo. Esa es la motivación negativa. Entonces, les presento algunas de las teorías que se empezaron a profundizar sobre el estudio. La más conocida es la teoría de Abraham Maslow, donde habla él que el ser humano tiene una jerarquía de necesidades, es decir, que cada necesidad está establecida en términos de necesidad urgente o prioritaria de satisfacerla. Y entonces dice, la primera necesidad de la fisiología, la fisiológica, es decir, como es comer, dormir, hacer pipí, popó y tener relaciones sexuales, ¿sí? Dice, esas no se pueden evadir, o las tienes, ¿sí? Después dice, una vez que has satisfecho esto, y que además le habla de algo, un concepto que muchos no le entienden, que se llama madurez psicológica, ¿sí? Dice que una vez que las tienes, puedes pasar a las de seguridad, ¿sí? Y entonces una vez que satisface las fisiológicas, se va a las de seguridad, y luego cuando las tienes satisfechas, ya está pensando en cómo satisfacer las sociales, y después ya está pensando cómo satisfacer las de estima, y por último las de autorrealización. No voy a profundizar porque ya lo vamos a ver después, más detallada. Entonces, teoría, Abraham Maslow, ¿sí? Pero no es el único, nos llega después la teoría de Friedrich Herzberg, de motivación en el trabajo. Y donde Friedrich Herzberg le llaman también a esto la teoría de los dos factores, donde dice, son dos factores los que determinan la motivación del ser humano. Al primer factor le llama factores ambientales o higiénicos, donde ahí está, dice él, las condiciones de trabajo, el tipo de supervisión, las políticas administrativas, el dinero, seguridad personal, sería algo que motiva al trabajador. Y la otra le llama factores motivacionales o de función. Básicamente dice, los primeros factores ambientales se refiere a, dice, son condiciones que si no las tiene, pues el trabajador no se siente satisfecho, pero sigue yendo a trabajar. Igual, el factores motivacionales, dice, a lo mejor tampoco los tiene, pero la persona no se va a sentir satisfecho, pero sigue trabajando. ¿Cuál sería, de acuerdo a la teoría de Friedrich Herzberg? Sería que lo ideal se tuviera
ambos factores considerados para que el trabajador se sintiera muy bien y tuviera muchas ganas de trabajar y de participar. En la parte de los factores motivacionales está el reconocimiento, el trabajo estimulante, la mayor responsabilidad, el crecimiento y desarrollo personal, ¿sí? Y después se presenta otra teoría, les repito, hay más teorías, ahorita estoy presentando las más conocidas. Presenta otro investigador que se llamó Douglas McGregor, y donde hizo una investigación de más de 1000 empresas para tratando de ver cuál era la forma de que un jefe debería de adoptar para lograr que los trabajadores hicieran bien su trabajo. Ese fue su hipótesis inicial. Pero ya después, cuando está investigando esas empresas, se da cuenta que no es así, sino que el estilo de dirección del directivo, del jefe, del encargado, como quieran llamarle, no dependía de él, sino dependía del tipo de trabajador. Y entonces, por eso habla del conflicto básico entre las empresas y los colaboradores, y dice él que hay una tipología dicotómica, es decir, de dos cosas, entre lo que él llamó la teoría X y la teoría Y, que son supuestos de comportamiento del trabajador. Y se los digo de manera general, porque también lo vamos a ver de manera particular. Dice, la teoría X decía que el ser humano, los trabajadores no les gusta el trabajo, lo rechazan, y que hay que estarlos castigando y obligándolos a trabajar. Por lo tanto, cuando un jefe tiene ese tipo de colaboradores, no le queda más que ser amenazador, autocrático, castigador, etcétera, etcétera. Pero también dice que encontraron, en la teoría Y, encontraron que los supuestos de comportamiento de los trabajadores de esta teoría Y eran que eran personas que les gustaba el trabajo, que eran autocontrolables, que buscaban la manera de adquirir mayor responsabilidad. Como pueden ver, las dos, por eso habla dicotómico, sino las dos son el extremo una de la otra. Entonces, estas son las teorías que se profundizó o que se obtuvieron al profundizar sobre la motivación humana y los comportamientos dentro de esta empresa. Continúo. Bien, y después nos vamos con otro origen, que es la creación del National Training Laboratory, que se da en Bethel en 1947. Vean ustedes, estamos hablando de los 40. Y las primeras investigan sobre el comportamiento de grupo. Con todo lo que ya les platiqué ahorita, la primera y segundo origen, ya llega un momento en que dicen, bueno, ¿cómo podemos lograr que los trabajadores hacer que esto que hemos visto del comportamiento humano, de la motivación, lo podamos hacer que ellos lo aprendan y lo entiendan y de esta manera lograr mejor de comportamiento en la empresa? Entonces, a través de este laboratorio se empiezan a hacer cosas vivenciales. La idea de encontrar la mejor manera de que los trabajadores, a través de estos experimentos o de esta sensibilización, dijeran, sí es importante hacer el trabajo, hay que tener buena motivación, y aunque no me paguen bien, sí tengo que seguir trabajando, y cosas de ese tipo, pero que están orientadas a la parte psicológica y antropológica. También buscaba mejorar el comportamiento de grupo, no solamente individual, sino de grupo, y para eso se hacen uso de lo que se conoce hoy como dinámicas de grupo. Yo me imagino que algunos de ustedes han hecho dinámicas de grupo. Por ejemplo, si yo en una empresa me contratan, por ejemplo, que, no sé, me contrataron, en varias ocasiones me han contratado para dar cursos sobre solución de conflictos interpersonales. Entonces yo hago una dinámica, a ver todo ese grupo que está en el curso, les doy un rol, les doy una tarea, y normalmente esa tarea es para que ellos compitan, ¿sí? Por equipos, pero cuando están compitiendo, ¿sí? Yo trato, siempre lo hago así, trato de poner a los que no se llevan bien, los voy a integrar en el mismo equipo. Y entonces, esa es naturaleza humana, cuando un grupo de personas que no se lleve bien, pero que tienen un objetivo en común, se empiezan a integrar y a veces se dan cuenta que lo que ellos pensaban de esa persona o de las otras y que por eso no se llevaban bien, no era verdad porque todo era una cuestión de creencia,
de su posición. Y entonces cuando lo empiezan a ver que es tan entrón como él y que es listo y eso, entonces empiezan a ellos, y como tienen un mismo objetivo, empiezan a integrar y empiezan a funcionar de manera diferente. Entonces, eso se llaman dinámicas de grupo, que son tareas específicas para lograr cierto comportamiento de los integrantes del grupo. Y eso nos llevaría a reeducar el comportamiento humano y a mejorar las relaciones sociales. Entonces, todo esto se empezó a hacer en estos laboratorios, ¿sí? Y en 1964, después de muchos años de estar haciendo ese tipo de entrenamiento, de investigación, se publica todo en un libro, ¿sí? Y entonces, ya en ese libro aparece por primera vez el concepto de T-Group, que en español se llaman grupos T, y ya le dije que en términos sería T, que es training, y group, o sea, grupo. O sea, que en ese lugar, lo que hicieron en esos laboratorios era entrenar a los grupos para ver cuáles son los comportamientos ante ciertas circunstancias y ver qué se lograba en la orientación hacia la productividad o la mejora en la motivación, en el liderazgo, en la comunicación, en todos los aspectos de ese tipo que luego se dan en los grupos de trabajo. El que coordinó este libro y que participó en mucho tiempo en los experimentos es el señor Leland Bradford. No fue el único, hubo otros, pero a él se le considera, en algunos libros, por eso es que lo pongo, se le considera uno de los primeros fundadores o precursores de lo que hoy se llama desarrollo organizacional. ¿Sí? Bien, continúo. Y nos vamos con otro punto que nos dio la pauta para el origen, que es la pluralidad de cambios en el mundo. Ya aquí estamos hablando de los 60s, ¿sí? De los 70s, y ustedes deben recordar que a nivel mundial, en los 60s, a ver, recuerden que después de la guerra, el mundo estaba en otra faceta, estaba hastiado de la violencia, y entonces viene el movimiento hippie, el uso de las drogas y demás, y entonces empieza a haber trató de hacerse más, el mundo más plural. Y entonces empieza a darse todo ese tipo de circunstancias, de aquí sería la pluralidad de cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, primero hay una transformación rápida e inesperada del ambiente organizacional. Las empresas empiezan a cambiar, ¿sí? Además, es algo que también se empieza a dar, empieza a aparecer la televisión, empieza a ver el refrigerador, la nevera que se le llamaba, el fridge en inglés, y que no había. Entonces, la ciencia empieza a desarrollar tecnología y se empieza a llevar la tecnología a los hogares. Los hogares estaban devastados, sobre todo los países que habían participado, entonces, y había que reactivar la economía mundial. Entonces, la televisión surge y empieza a utilizarse, también es otra cosa que no vamos a meternos aquí porque no es de mercadotecnia, pero entonces empieza a utilizar la televisión como un medio para poder hacer que la gente compre, ¿sí? Entonces, porque hay una transformación rápida de los negocios debido a lo que íbamos surgiendo de los cambios que estaban presentándose y que estaba en ese momento la situación, repito, de lo que sería todo ese cambio de ver a la vida de manera diferente, el movimiento hippie. Aquí tuvimos el 68 que es consecuencia de eso, y aparte de la participación de Rusia y todo esto, estábamos en la plena Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces, también se da un aumento creciente del tamaño de las organizaciones. Como empieza a haber tecnología y empiezan a haber más consumismo, las empresas empiezan a hacer de chiquitas, se empiezan a convertir en monstruos, en transnacionales, ¿sí? Fíjense nada más, el Ford, Henry Ford, cuando saca su modelo T, ¿sí? Cerca de los 30, ya en los 40, ya era un monstruo que tenía, en aquella época nada más para que vean el tamaño de la empresa. En su mejor momento, en aquella época, la Ford Motor Company llegó a tener 80,000 trabajadores. Yo tengo un video original, o sea, me refiero a original, se refiere a que son tomas hechas de aquella época. Cuando entraban los trabajadores ahí, imagínense ustedes, es como si les decía yo, como cuando vas al Estadio Azteca a ver un partido, y así cuando sale la gente, así, 80,000, imagínense 80,000 trabajadores a las 8 de la mañana, o a las 7 de la noche cuando salían, ¿no? Era algo impresionante.
También hay una creciente diversificación y gradual complejidad de la tecnología moderna, que ya les dije, empezó a hacerse patente. Y entonces, si hay mayor comercialización, mayor producción, mayor consumo, pues entonces también había que hacer cambios administrativos también, en donde quiera que fuera, tanto en la empresa como en las propias instituciones públicas. Y ahí empieza a haber nuevos conceptos del ser humano, mayor conocimiento sobre las complejas necesidades del ser humano, empieza a haber un nuevo concepto y un estudio más detallado de lo que es el poder, y que se trata de hacerlo basado en la colaboración y en la razón, no en la imposición. Se empieza a platicar de los nuevos valores organizacionales basados en las ideas humanístico-democráticas. O sea, todo esto empieza a que se da a nivel mundial, empieza a generar ese movimiento y se empieza a tomar lo mejor de cada una de las teorías que hace rato les presenté y otras que no estoy presentando para llegar a conformarse ya en los 60s algo que se conoce como desarrollo organizacional.